Buenas noches, mi nombre es Andrés Rincón, soy estudiante del curso Software Avanzado para Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Hoy vamos a demostrar cómo se desarrolló un ejercicio en el que nos piden de realizar un instrumento virtual que permite ingresar un número entero menor que 100 y convertirlo en número en una base 3, 4, 5, 6 o 7 según elija el usuario. El número convertido debe mostrarse a través de matrices LEDs. Por ejemplo, el número 18 en base 4 quedaría 102. Crear y publicar un video en su cuenta de YouTube. Bueno, entonces vamos a mirar el instrumento virtual. Como ya sabíamos, teníamos unos arreglos de LEDs, arreglos, arrays, matrices, como queramos denominarlos, en el cual tenemos unos dígitos. ¿De dónde saqué que sean 5 dígitos? Resulta que el ejercicio nos está pidiendo que sea base 3 y base 7. ¿Qué quiere decir? Que con la base de menor valor en el número máximo, que sería menor de 100, sería 99. O sea, el número que con base 3 me dé el número 99 con base 3, ese va a ser el número más grande que puede mostrar mi programa. Entonces, haciendo esa conversión me dio que ese número se puede escribir con 5 dígitos. Entonces de ahí salió el tamaño de este display, por así llamarlo, de 5 dígitos, usando unos arrays de LEDs. En la pantalla tenemos acá entonces en el panel frontal tenemos acá el vector que nos va a mostrar el resultado de la conversión, y acá tenemos dos entradas, que es una entrada decimal y una entrada también de tipo numérico en la que le vamos a decir la base con la que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Realmente el programa deja seleccionar cualquier número, pero ya les voy a explicar a nivel de código cómo lo hice para que con unos números no funcione. Entonces vamos a mirar primero el funcionamiento del panel frontal y ya explicamos cómo funciona el diagrama de bloques. Entonces démosle run. Entonces, por ejemplo, base 2 me da 0, no me da nada, y puedo seleccionar cualquier número que quieran, que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice que es de base 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que de 3 a 7 es que nos puede funcionar el programa. Entonces base 2 no nos va a funcionar. Pero si vengo a base 3, sí me va a hacer el cálculo. Como podemos ver acá en el vector en el que mostramos el resultado del cálculo, aquí es igualito. Lo tenemos en el mismo orden, y bueno, ya les explicaré cómo es el tema de organizar los dígitos. Cualquier número igual nos lo va a convertir automáticamente y lo va a mostrar en la matriz de LEDs que estoy haciendo la demostración. Si lo paso a base 4 también va a cambiar. Base 5, base 6, base 7, y si lo aumento uno más, que era nuestro problema, ¿qué va a pasar? Se me va a hacer. ¿Por qué? Porque base 8 no está permitido de acuerdo al ejercicio que nos plantean en la guía. Entonces, bueno, volvamos a poner cualquier número, puede ser 66 por ejemplo. Este es el número 66 en base 3, con base 3, perdón. ¿De acuerdo? Entonces stop, nos detiene el programa y bueno, funciona a total cabalidad. Entonces vamos a mirar el diagrama de bloques. El diagrama de bloques que nos muestra, tenemos un ciclo while, un while loop, que básicamente es el que nos cierra el programa, pues está conectado a la parada de stop, y tenemos unos ciclos secuenciales. ¿Por qué ciclos secuenciales? Porque cuando estamos haciendo el cálculo de la conversión del número a base X o a la base que queramos, se está haciendo unos ciclos continuos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros colocamos ese ciclo continuo a trabajar y colocamos otros finales que son visualización y demás, pues en definitiva el programa puede ir enredándose. Entonces este ciclo secuencial nos ayuda a organizar los pasos, inclusive nos ayuda a separar con un timer la manera en que se muestran los dígitos en el display. ¿De acuerdo? Y finalmente la última secuencia es un reset con el cual nosotros borramos toda la información que hay en el display, incluyendo una constante, o sea, un array constante con números booleanos en 0 o low, como queramos denominarlo.
Entonces, ¿cómo funciona el conversor? El conversor, entonces incluimos otro ciclo while. Este ciclo while va a tener una condición para abrirse. ¿Cuál es la condición? La condición para que él funcione o no funcione es cuando, haciendo la conversión, llega a dividir el número 1. Bueno, recordemos que para hacer una conversión de un número de base decimal a otra base, tenemos que dividir ese número por la base a la que queremos llegar. Por ejemplo, convertir 100 a base 3, entonces tenemos que dividir 100 entre 3 y así sucesivamente, hasta que lleguemos a un 1 o a un 3, o bueno, hasta que lleguemos a un número que esté dentro del rango de la base que queremos llegar. Entonces, en definitiva, vamos a llegar sí o sí, o en muchos casos vamos a llegar a un 1, ¿de acuerdo? Vamos a llegar a un 1 y va a quedar un residuo. Entonces, cuando las divisiones sucesivas me devuelvan un 1, devuelvan no como cociente, no como residuo, sino como el número próximo a dividir, ¿sí me hago entender? Entonces, cuando sea igual o sea menor que ese número, porque puede inclusive dar 0, quiere decir que este ciclo while tiene que quebrarse porque ya hizo todos los cálculos. Entonces, como ya les había dicho, es una división sucesiva. Bueno, eso es en cuanto a la entrada base, perdón, eso es en cuanto a la entrada decimal a convertir, ¿de acuerdo? Aquí algo muy importante, lo más importante es el uso de los registros, chip register en español, perdón, no recuerdo el nombre en español. El chip register lo que hace es contar prácticamente las iteraciones que nos hace el ciclo while loop. Entonces, cuando hace un ciclo, este número que sale aquí por el de la izquierda es un 0, siendo el primer ciclo. Viene y hace todo el tratamiento, lo podemos sumar, restar, dividir, multiplicar, lo podemos enviar a cualquier lado, hacer cualquier operación y llega hasta este final, donde está la flechita hacia arriba. Lo que hace el chip register es devolver ese valor que envió hasta el final y devolverlo acá. Básicamente es como un ciclo for, pero depende de las iteraciones del ciclo while y se puede modificar. El ciclo for, pues propiamente las iteraciones, el número de iteraciones no que sería ahí no lo podemos modificar. Aquí con el chip register sí lo podemos hacer. Entonces tenemos un valor, lo operamos, sale por acá donde estoy señalando y se devuelve, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es en cuanto al funcionamiento del chip register. En la base, como ya habíamos visto aquí en nuestro ejemplo, en la simulación, y nos lo pide la guía, si tiene que estar entre 3 y 8. Entonces utilizamos este componente que nos brinda pues la solución LabVIEW, y con este componente nos va a tirar un sí, o sea un número 1 si es el número de la decimal a convertir está dentro de 8 y dentro de 3 como límite inferior, ¿de acuerdo? Eso por un lado, pero también teníamos otra condición, el número tenía que ser menor a 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De la entrada decimal a convertir vamos a sacar una línea y lo vamos a comparar con 100, y si se cumple que es menor que 100 y además se cumple que está dentro del rango de la base, lo mandamos a una compuerta AND. La compuerta AND, como todos ustedes saben, si alguna de las dos es negativa o es 0, aquí a la final va a tener al final un 0. Entonces quiere decir que para que esto funcione tienen que cumplir estas dos condiciones, si no, sigue toda la secuencia del programa. Entonces, con la salida de esta compuerta AND que me dice cumple las dos condiciones, sí o no, entonces viene aquí a un ciclo with select, ciclo case, perdón, with select en VHDL, el ciclo case, que sería como una especie de if en otro tipo de lenguaje de programación. Conectamos la entrada de la salida de esa compuerta AND, que nos verifica si los dos estados o las dos condiciones que nosotros le pusimos en realidad se cumplen. Mira, entra acá a este ciclo que nos va a definir si sí o si no. Entonces, si cumple las dos condiciones, coge el número decimal, coge el número base y hace la división. Entonces,
El residuo lo manda por aquí, por este canal, por un túnel autoindexado que es para construir arrays, y lo guarda en este array que ya les explicaré de qué se trata. Eso es en cuanto al residuo, porque en definitiva el residuo es el que nos ayuda a formar el número ya convertido. El cociente se sale aquí al shift register y se devuelve, porque con el cociente vamos a tener que hacer la misma operación, y eso lo va a hacer y lo va a repetir hasta que el cociente o el número a dividir sea 1 o menor que 1. Entonces, bueno, este ciclo, que básicamente ese es el bucle o el bloque que nos calcula nos hace la conversión, se guarda en un array. Pero recordemos que cuando se hace una conversión de un número de una base a otra base, se toman los números de los residuos de las divisiones, pero al revés. Entonces tenemos que voltear este array con esta función. Luego de esto calculamos el tamaño del array con esta función también que se llama size, y creamos y sacamos un visualizador para mirar el array que nos generó el bloque que lo calculó. Es una variable para monitorear que pues nuestro sistema esté funcionando bien. En este ciclo secuencial tenemos un sleep timer. Pues lo decidí hacer así para que pues el display se pueda visualizar con mayor facilidad, perdón. Entonces viene otro ciclo. Este ciclo es muy importante. ¿Por qué? Porque el programa tiene que saber cuál es el número. Si me hago entender, el número en el que ahí son 5 displays, son 5 números en la pantalla. Él tiene que saber en qué número va cada uno de los que acaba de calcular. Entonces para eso utilizamos un ciclo for. El ciclo for nos apoyamos con la i, que es la iteración, que va de 0 hasta el número que le pongamos aquí en la entrada. Por eso habíamos calculado el tamaño de la matriz. Entonces el tamaño de la matriz nos va a decir cuántas veces tenemos que hacer esta iteración. Entonces él empieza desde 0 hasta el número que nos dice el tamaño de la matriz del array con el que vamos a calcular, y empezamos a mandarlo a un ciclo de tipo case. Entonces él lee esta función del array, toma el array creado y de acuerdo al index o a la iteración revisa qué valor hay allí. Entonces empieza de 0 hasta el valor máximo del tamaño de la matriz. Entonces si él encuentra un 0, aquí en este ciclo case va a encontrar el dibujo del 0 como una constante de tipo array, el dibujo del 1 y así sucesivamente. Así se los va a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces esto lo sacamos y lo enviamos aquí hasta cada una de las pantallas en las que vamos a visualizar. Listo, entonces ¿por qué? Porque sabemos que el array de salida tiene 5 números, la iteración va a llegar hasta 5, de 0 a 4. Entonces para cada número hallado nos va a mandarlo a uno de los displays. Entonces así funciona el control de este display o de los 5 números. Finalizado la visualización en el display, tenemos que resetear todas las pantallas por si se va a volver a utilizar o por si finalmente se va a apagar o se va a colocar otro número. Entonces por eso es importante siempre reiniciar las variables con las que estamos trabajando, sean de tipo entera, flotante, o si es una matriz con entradas y salidas booleanas. Básicamente esto es un poquito complejo y difícil de entender el tema, pues porque se manejan muchos ciclos anidados, pero es una manera muy ágil y muy fácil de entender. Bueno, entender no es un poquito fácil de pronto de manipular porque no tiene muchos componentes, pero nos permite pues, o sea, la ventaja de utilizar este tipo de ciclos y anidar tantos ciclos es que los cambios son más fáciles de aplicar a que si tuviéramos ciclos, digamos, muchas secuencias y no ciclos anidados. Entonces hacer mantenimiento, hacer una corrección, una actualización va a ser mucho más fácil cuando trabajamos con este tipo de diseños.
Bueno, eso es todo. Realmente ese es un trabajo para la universidad. He notado que en algunos de mis videos algunas personas me hacen preguntas o he notado que de pronto me corrigen alguna palabra mal dicha o algo así. Básicamente pues es un video de la universidad, pero espero que a alguien más le sirva, que sea de la utilidad para una persona que de pronto esté enredada y no sepa cómo hacer un contador o cómo hacer un conversor, perdón. Y bueno, eso es todo. Pues con esto ya pues se ha demostrado que se cumple con todo lo que pide la guía. Muchísimas gracias y muy buena noche.